iluminadas por ráfagas de misiles destructivos. Medio Oriente se convirtió prácticamente en un lugar donde la noche se transforma en un día, claro, por la cantidad de luces que cuentan los misiles que están cayendo sobre sus adversarios, de un lado y del otro. Sea como decíamos antes en Rusia y Ucrania, sea como pasó hace unas semanas y está pasando Irán e Israel, vemos que esas luces que brillan tanto en el cielo producen tanto daño en la tierra. Vemos cómo esas luces caen y cuando amanece el día podemos ver el nivel de destrucción que causaron durante la noche. Y muchas veces a nadie quiere que le toque, pero que a alguno le toca de manera inesperada. Y esos misiles llegan y destruyen vidas. Y no solamente se llevan cosas materiales, sino que se llevan lo más valioso que Dios tiene, que son las vidas de cada uno de sus hijos que Él ha creado. Qué triste es esto, ¿no? Pero yo pensaba también que la vida cristiana también muchas veces es bombardeada, ¿o no? ¿Ha recibido algún misil algún día en su vida? Quizá no una bomba, pero un misil de un dicho de algún hermano, de alguna hermana. Un misil de algún pastor. ¿Recibió alguna vez un ataque inesperado que lo sorprendió? No pensé que mi hermana iba a reaccionar de esta manera. Pero si fueran solamente hermanos y hermanas, podríamos manejarlo un poquito. Pero tú y yo tenemos un enemigo en común que se levanta vez tras vez en contra de todo propósito de Dios. Y como yo soy propósito de Dios, se levanta contra mi vida. ¿Cuántos de ustedes son propósito de Dios? Los de este lado casi todos, los de acá, no sé. Vaya a saber. ¿Propósito de quién son ustedes? ¿Por quién Dios dio la vida de su Hijo? ¿Por quién fue pagado el precio de su salvación? Cada uno que Dios ha salvado forma parte de un propósito de Dios. Y tenemos que saber que el enemigo viene contra los propósitos de Dios, para desprestigiar a Dios, para deshonrar a Dios, porque si Él llega a atacar tu vida y a derrotar tu vida, va a demostrarle que el poder de Dios no es suficiente para sostenerte. Por eso nosotros también recibimos embates en la vida. ¿Y saben qué? Así como la única defensa que tienen los habitantes de Irán o de Israel, que es cuando suena la sirena de advertencia, irse ¿a dónde? ¿A dónde? A los refugios, ¿sí? A los refugios. Y ahí esperar y resistir, ¿no es cierto? Resistir hasta que ya no se escucha nada o le avisan y entonces salen y siguen con su vida. De la misma manera, tú y yo estamos llamados a resistir los embates del enemigo, a resistir los ataques del enemigo sobre nuestra vida, a resistir y a luchar resistiendo por medio de la fe en Jesucristo. Muchas veces encontramos que el enemigo está asediando nuestra vida, o está asediando nuestras familias, o está asediando el ministerio que Dios nos ha dado, o está asediando a la iglesia de Jesucristo, pero vez tras vez vemos como el enemigo que se quiere levantar y cuando se levanta muchas veces la fe de algunos empieza a ser estremecida y hay algunos que empiezan a perder esa fe que tenían cuando conocieron al Señor. Yo quiero que busques en tu Biblia, en Hebreos capítulo 10, versos 35 al 39, Hebreos capítulo 10, versos 35 al 39, porque el autor de Hebreos
que seguramente era un hebreo, le escribe a Hebreos, y conoce el corazón de los hebreos. Para el tiempo de esta carta muchas cosas ya habían acontecido, cosas que Jesús profetizó, la destrucción del templo y demás cosas, ya había acontecido. Llegaban los finales del siglo cuando ya muchas cosas habían sucedido para los hebreos, y muchos de los hebreos que habían creído y que habían confiado en el Señor empezaron a ver que su fe titubeaba. Entonces fue alguien el que escribió esta carta a los hebreos que habían pasado a la fe de Dios, a la fe del Hijo de Dios, pero que ahora por todos los embates que estaban recibiendo, su fe estaba siendo estremecida, su fe estaba siendo sacudida, y algunos de ellos estaban empezando a aflojar en su fe, algunos de ellos estaban empezando a dejar la fe en Dios, la fe en Jesucristo. Entonces, el autor de Hebreos escribe en el verso 33, no perdáis vuestra confianza. ¿Qué dice? No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Escucha bien, y si retrocediere, aquel que puso su fe y retrocede, dice, no agradará a mi alma el Señor. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. ¿Cuántos son de los que no retroceden? Amén. Los demás están de retirada ya. Ayúdeme un poquito, póngame un poquito de fe en el corazón para que les predique. Digo, ¿cuántos están? Y 20, 30, los demás están. ¿Usted está resistiendo en la fe? ¿Usted está resistiendo los embates, los misiles de los que hablábamos antes? ¿Usted se está sosteniendo por la fe? Porque este texto es rico. Lo que nos está diciendo este texto es que hay que mantener la posición que hemos alcanzado en Cristo Jesús por medio, y el único medio es la fe. ¿Por medio de qué? De la fe. Tienes que mantener tu posición en Cristo Jesús resistiendo por medio de la fe. O sea, la posición, entre tantas cosas que dice este texto, que no lo vamos a desarrollar todo, pero entre tantas cosas que dice, la posición se sostiene resistiendo sin perder la confianza en el Señor. No podés perder la confianza en el Señor. La posición se sostiene con paciencia, perseverando en la voluntad de Dios. Es otra de las cosas que dice este texto. La posición se mantiene esperando siempre al que ha de venir y no tardará. La posición se mantiene viviendo por la fe y agradando a Cristo. Y la posición se sostiene resistiendo y no retrocediendo en fe para preservar nuestra vida. Todos estos puntos que les leí, que son 5, son acerca de lo que habla estos versículos que hemos leído. Ahora es mucho para un culto, porque tendríamos que empezar ahora y irnos más o menos a las 5 de la tarde. Y Javi Vélez tiene un compromiso ineludible que tiene que estar sí o sí. ¿No es cierto? Nada, es una broma. Pero quiero decirles que en un ratito queremos ver 2 o 3 cosas de este texto que nos van a ayudar. La primera es que la posición se sostiene resistiendo en esperar siempre al que ha de venir. Siempre al que ha de venir. ¿Sabe qué? Cuando yo era chico, hace mucho tiempo, era niño, y resulta que me llamaba la atención la predicación que escuchaba en aquellos tiempos. Había un clamor en la iglesia y la predicación era Jesús viene. ¿Cuántos estuvieron en esos tiempos? Donde se predicaba mucho que Jesús... Mira, bueno, vos estuviste en todos los tiempos más o menos, Eva.
Tranquila, vos te conocés todos los pasajes de memoria ya, de todos los tiempos. Pero hace muchos años, pero muchos años, más de 40, más de 40, 50, el mensaje por excelencia era Jesús viene. Y ahí todos, amén. Porque se nos encendió la llama de que el Señor viene, de que el Señor no se tarda, de que Dios viene pronto. Recuerdo al pastor Daglio, mi pastor en Ciudadela. Recuerdo al pastor Miguel Volati en Ituzaingó. Recuerdo las campañas del pastor Liber. Recuerdo al pastor Pluís de Morón. Todos ellos predicaban ese mensaje. Ustedes quizás no conocieron a ninguno de ellos, pero todos ellos predicaban ese mensaje. Y el mensaje era, Jesús viene pronto. Amén. Yo no sé cuál es tu expectativa, pero el texto que leímos dice que el que ha de venir, vendrá y no tardará. ¿Y en qué contexto lo dice? Está siendo probada tu fe. Está siendo sacudida tu fe, estás dudando en tu corazón, estás queriendo dejar el camino, estás queriendo tropezarte, caerte y no levantarte, pero yo quiero decir que aunque las cosas no estén cambiando mucho, el que ha de venir vendrá, y cuando el que ha de venir venga, todas las cosas serán nuevas, todas las cosas serán diferentes, aún las cosas que no se resolvieron, se resolverán, aún las cosas que no se dijeron, se dirán, aún las cosas que estás esperando, se van a cumplir en tu vida, amén, porque Dios va a volver, porque Dios va a volver. El mensaje en esos tiempos era, el Señor volverá como ladrón en la noche. ¿Cuántos escucharon algún mensaje? El Señor volverá como ladrón en la noche, y ahí te decían, guarda, que es en cualquier momento. O te decían, será en un abrir y cerrar de ojos. ¿Alguna vez escuchó ese mensaje? Claro que sí. Y entonces vos ni pestañabas por las dudas, ¿viste? O decía, cuando suene la trompeta, ¿se acuerdan? Al sonar la trompeta el Señor vendrá. Y todos estamos atentos escuchando a ver si escuchamos el sonido de trompeta, porque tenemos que estar preparados con las lámparas encendidas, esperándolo. ¿Cuántos de esos mensajes hemos escuchado en nuestra vida? Quizá la gente del siglo XX no escuchó, del siglo XXI no escuchó nunca ese mensaje. Pero nosotros desde niños lo escuchábamos y quedamos tan impactados y tan impresionados que cuando leemos ahora Hebreos y Él nos dice, y el que ha de venir, vendrá. En medio de tus pruebas, el que ha de venir, vendrá. En medio de tus crisis, el que ha de venir, vendrá. En medio de tus fracasos, el que ha de venir, vendrá y no tardará. Pero cuando Él venga, lo mejor que te puede ocurrir es haber estado viviendo por la fe, resistiendo por la fe, soportando todo por medio de la fe en Cristo. Jesús viene, y es lo primero que te quiero decir al pensar en este mensaje. Jesús viene por ti. Jesús no viene por todas tus cosas, viene por ti. Jesús no viene por todos tus logros, viene por ti. Jesús no viene por todas las campañas en las que estuviste, viene por ti. Jesús no viene por todos los hechos que hiciste en la vida cristiana, Él viene por ti. No viene por causa de lo que hiciste o no hiciste. No viene por causa de por lo que lograste o no lograste. Él viene por ti, por aquellos que un día confesaron su nombre y fueron lavados por la sangre de Cristo. Amén. Y eso me empieza a traer paz a mi corazón. Hay veces que vemos nuestras derrotas o nuestros fracasos como eso, historias de fracaso. Pero ¿sabes qué? Esta palabra nos dice que podemos haber perdido todo, pero no podemos perder de vista la victoria de todas las victorias. La victoria
de que el Señor Jesús un día volverá por nosotros. Y dice que Él vendrá y traerá recompensa con Él. O sea que cuando Él venga, habrá recompensa, habrá galardón, habrá algo preparado por Él para aquellos que se hayan mantenido fieles hasta el fin. Y dice que Él viene con recompensa a aquellos que no pierden su confianza, aquellos que mantienen la fe, recibirán recompensa y galardón. Y lo que Cristo trae, nadie te lo podrá quitar. Lo que ha dicho que te dará, nadie te lo podrá arrebatar. La recompensa que Él te va a dar jamás podrá ser removida, porque el Señor la ha preparado para ti. Y yo no sé cuál será. Sé que yo con entrar al cielo ya estoy hecho, ¿vieron? Con que el Señor me abra las puertas y dice, vení conmigo. Tengo preparadas cosas. No sé lo que tiene preparado, si es mucho, poco. No sé en función de cuántas cosas Él ha preparado algo para mí, pero yo sí sé que si Él me dice, vení conmigo y entra, yo ya estoy hecho. ¿Y vos? ¿Tenés la seguridad de que cuando Jesucristo venga, entrarás por las puertas del cielo juntamente con Él? Gracias, hay dos que están convencidos. Cuando sea visto en las nubes, ¿crees que los que estamos aquí seremos alzados en las nubes con el Señor? ¿Cuántos creen esto? Hay algunos que están, ¿de dónde sacó esa historia, pastor? Y del único lugar donde tengo la fuente de la Biblia, hermano. Pero lo peor es que si has muerto cuando venga Cristo, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuántos están preparados para resucitar primero? No quieren morir, ya sé que ninguno quiere morir. Algunos están tocando madera, pero es de caño la silla donde está sentada. Nadie quiere morir, pero que vas a morir, y te van a hacer una fiesta y te van a recordar. Y yo me acuerdo del viejito Jorge, y yo me acuerdo qué bueno que era, y yo me acuerdo del reto que me dio aquel, y te van a decir un montón de cosas, pero vos ya no vas a escuchar nada. Lo único que vas a escuchar es que un día la trompeta sonará y el Señor descenderá en los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero. Si tú mueres en Cristo, no se terminó la historia. Si tú has muerto por la causa que hayas muerto, pero estás en Cristo, dice la Biblia que te vas a levantar y te vas a unir al Señor que desciende en las nubes. ¿Cuántos creen esta historia de Dios? ¿Cuántos creen esta palabra del Señor? Porque esto es lo que la Biblia dice. Por eso es tan esperanzador cuando en un pasaje donde los hebreos están claudicando en la fe, que pusieron su confianza en Jesús, o cuando vos que pusiste tu confianza en Jesús estás tambaleando en la vida, tenés que saber que aunque las cosas no terminen del todo bien aquí en esta tierra, el que te perdonó, el que te salvó, el que te rescató, el que te restauró, va a venir por ti y vas a ser alzado en las nubes con el Señor para estar por siempre con Cristo Jesús. Eso es lo que la Biblia enseña, eso es lo que la palabra dice. Por eso me alienta tanto saber que aunque todas las cosas en la vida no me hayan resultado, hay un día de victoria, hay un día final. Tengo que seguir resistiendo, tengo que seguir perseverando, porque un día Él vendrá, un poquito más, y Él va a volver por todos nosotros. Además, vos sabés que una de las experiencias que tuvimos con Lili y la familia fue en el tiempo de COVID. ¿Se acuerdan? El tiempo de COVID. Nos preocupaba tanto, estábamos tan ansiosos. Algunos no vinieron a la iglesia hasta después de 3 meses. Empezamos con 50 hermanos. Cuando abrimos de nuevo el templo había 50 hermanos nomás. No venían, tenían miedo, tenían dudas.
No sabían si venir o no venir, se cuidaban. Y yo digo, está bien. Pero algunos de nosotros salimos a repartir alimentos en medio del COVID, con nuestros autos, aquellos que les faltaba. Y no me contagié. Y cuando fuimos a visitar a nuestro hijo en Inglaterra, que aquí ya había pasado la ola grande de COVID, llegamos allá y después de 15 días en Europa recrudeció una segunda ola de COVID. Y cuando nos teníamos que volver, mi hija, ¿dónde está mi hija? Ahí está, es ella. En un paseo que dimos por Londres, se contagia. Y se contagia a Damaris, mi nuera, en la casa. Y se contagia a Maxi. Y se contagia a Rebequita, la bebé de 1 año. Y se contagia a Lili. Y yo no me contagio. Y yo puedo volver y ellos no pueden volver porque hasta que no les pasen los días de contagio no podíamos volver. Y nos tuvimos que separar yo volví solo y ellos volvieron después de 8 días. Y no me contagié y yo dije, gloria a Dios, el súper ungido del Señor no se contagia. A mí no me tocó. Pero después cuando vine acá y fui a servir unos días a San Juan, a las obras misioneras en San Juan, cuando volví, me había contagiado. Volví en el auto con mi hermano, él sanito y yo contagiado. Me hago la prueba y estaba con COVID. Pero no le quería contar solamente esto, porque yo pasé el COVID como un resfrío, pero yo tuve que llevar el cajón de un pastor que el COVID se lo llevó. Y cuando nadie estaba en el cementerio, ahí estábamos un puñado de gente en el cementerio llevando el cajón de nuestro pastor, de acá de la zona. Y un día me senté con otro pastor que también le agarró un COVID galopante, que no podía salir y quería respirar y no podía, era angustiante. Y recuerdo que en medio de su lucha para sobrevivir del COVID, la esposa se enferma de COVID y muere su esposa de COVID. Y yo pensaba, estuvimos allá y nos sostuviste. Estuvimos acá y nos sostuviste. Y te llevas a este siervo precioso. Y permitís que esta sierva... El esposo me dice, estaba tan enfermo que yo no sabía cómo manejar la situación de mi esposa que está fallecida. Mis hijos se encargaron prácticamente. ¿Pero ellos tenían fe o hicieron algo? No, tenían fe. ¿Pero ellos confiaban en el Señor o no confiaban? Sí, confiaban en el Señor, como vos, como yo. Pero que el ataque vino, y la enfermedad vino, y el dolor vino, y la tristeza vino, y los atacaron. Los atacaron. Con el pastor hablábamos, después de que ya todo esto había pasado, y terminamos diciendo, pero nuestra esperanza se llama Jesús. Un día, en un abrir y cerrar de ojos, un día, cuando la trompeta suene, un día, cuando veamos que los cielos se abren y el Señor descienda, un día que será como ladrón en la noche, inesperadamente, Él vendrá y los muertos resucitarán y los que hayamos quedado seremos arrebatados con el Señor. Entonces concluíamos con este pastor que quedó solito.
lo que dice la palabra. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos, pues del Señor somos. Somos del Señor. ¿Qué estás queriendo lograr? Si tu futuro solo está en las manos del Señor. Si el presente que vivís está en las manos del Señor. ¿Entendés que no hay que perder la confianza? Aunque venga lo que venga. Este pastor me decía, quiero confesarte algo, Jorge. Me agarró tan fuerte el COVID que perdí todas las fuerzas de mi cuerpo. Y aún no solamente todas las fuerzas de mi cuerpo, sino que aún no tenía fuerzas para confiar, para creer. Se me estaban cayendo las fuerzas porque estaba en una debilidad total. Por eso entiendo a muchos que les sobrevienen situaciones tan duras y tan difíciles. Porque de acá arriba es fácil decir, tengan la confianza alta, mantengan la fe. Pero hay que estar en esos momentos, y hay que estar en esos lugares, y hay que pasar por lo que pasa a la gente. No es solamente hablar y hablar. Hay que tener esa empatía y darse cuenta del sufrimiento que muchos atraviesan, por la cual su fe también muchas veces es socavada. Pero aún así, sea lo que esté pasando, el Señor dice, no perdáis vuestra confianza, porque es necesario que sean pacientes y esperen, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Por eso yo te animo a levantar en tu corazón nuevamente la expectativa de aquel que dijo, voy a volver por ustedes. Tengo moradas preparadas para todos ustedes. Lo que están viviendo hoy, tienen que vivirlo en la fe de Jesús, del Hijo de Dios. Pero lo que van a vivir allá va a ser por siempre y siempre para la eternidad. Tú vivirás 80 años, 90 años, 100 años, pero vas a vivir eternamente con el Señor. La oportunidad que hoy tienes, la tienes para aprovechar tu vida y vivir por la fe en el Hijo de Dios. Amén. No sé si alguno se está alentando. Algunos jóvenes me miran con cara de póker y dicen, no, pero yo tengo toda la vida por delante. Sí, espera que te agarre, que no te agarre nada, pero muchas veces creemos que la vida la tenemos asegurada. Muchas veces creemos que a nosotros no nos va a tocar esto, no nos va a tocar aquello. Muchas veces pensamos que nosotros estamos inmunizados de todos, pero de tanto en tanto vemos como esa teoría se nos desvanece cuando pasa algo. Hay un diagnóstico adverso de enfermedad, hay una crisis familiar profunda, hay una extrema pobreza que llega y golpea nuestras casas que no tenemos ni para comer. Hay situaciones que nos alcanzan y que van a afectar de alguna manera nuestra fe para ver dónde estamos afirmados, en dónde estamos puestos como hijos de Dios. Y el consejo de la palabra dice, no pierdan la confianza bajo ningún punto de vista. Mantengan la confianza en el Hijo de Dios. Mantengan la confianza en el Hijo de Dios. La otra cosa que dice este texto es que la posición se mantiene resistiendo en vivir por la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. No es por causa de una teoría que tengo acerca de Dios. No es por algún razonamiento, porque soy una persona tan instruida y tan ilustrada que entiendo las cosas, entonces puedo racionalizar lo que es la vida cristiana.
No es por un entendimiento filosófico o sociológico que puede entender de qué se trata esta clase de vida. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si vos no tenés fe en esta mañana, estás en un problema. Dios no se agrada de ti. Dios no tiene las promesas dadas para ti. Dios no cumplirá absolutamente nada sobre ti porque no has puesto la fe en Cristo Jesús. Porque el justo vivirá por su fe, dice la palabra de Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Todas y cada una de tus adversidades, de las pruebas, de las dificultades, de las batallas de la vida que tengas, serán atravesadas y victoriosas solamente de una manera: por medio de tu fe. Amén. La Biblia dice en Hebreos 11:32: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos. ¿Cómo me gustaría ser alguno de estos? Solo que me falta un poquito. No soy como el pastor Pedro, que es como uno de estos. Podría estar escrito acá el nombre. Las cosas que hicieron, las cosas que lograron, las cosas que alcanzaron, solamente viviendo por la fe. Y nosotros lo tenemos como algo parecido a superhéroes, superhombres. Y la Biblia dice que fueron personas igual que vos, igual que yo, con sus luchas, con sus padecimientos, pero se sostuvieron en la fe y mantuvieron la fe, por lo cual obtuvieron la promesa, obtuvieron lo prometido, obtuvieron lo que querían obtener por medio de la fe. Y aquí el Señor te abre una puerta gigante. Hay cosas que vas a recibir y solo las vas a recibir por medio de la fe. De que vivas en fe, de que te muevas en fe, de que hables fe, de que vivas fe. No van a suceder por otras cosas, van a suceder a causa de tu fe en Cristo Jesús, como pasó con esta gente. ¿Te acordás, hablando de resistencia, a Moisés? Cierto día Dios le dice: levántate, Moisés, anda a verlo a Faraón y decirle a Faraón que dice Dios que dejes ir a mi pueblo a que me vaya a servir y adorar al desierto. Porque el principio de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto fue esa. El mensaje de Dios para Faraón era por medio de Moisés: deja que mi pueblo salga a unos cuantos kilómetros al desierto y me adore. Eso es lo que le pidió Dios a Faraón. Y Faraón le dijo: yo no conozco a tu Dios. ¿Y ustedes de dónde sacan esas ideas? Ahora van a ver. Y les obligó a hacer trabajos más duros y castigos más fuertes y fueron más oprimidos que antes a causa de lo que Moisés fue y dijo delante de Faraón. Ahora, ¿era tan grave de ir al desierto a que el pueblo de Israel adore a su Dios? Pero Faraón dijo no. Y Moisés se fue. Y volvió al rato, a los días, y le dice: dice Dios que dejes ir a mi pueblo a que me adore en el desierto. Y otra vez Faraón se negó y no salieron. Y más tarde vuelve Moisés y va y le dice: dice Dios que dejes ir a mi pueblo a adorar al desierto. Y estaban cada vez más oprimidos. Y estaban cada vez más impedidos de libertad. Y estaban cada vez en una peor situación. Y a que no sabés qué pasó con el pueblo.
lo miró a Moisés y le dijo, pará un poco la mano, Moisés. Nos estás liquidando con esto. Está bien que vos tengas una palabra, pero esto para nosotros no es. Cada vez tenemos más trabajo, más oprimidos, más castigados, más penalidades. Nos va cada vez peor. Pará un poco la moto, Moisés, porque nos está yendo peor, nos está yendo mal. No estamos saliendo a ningún lado, no podemos adorar a ningún Dios. Estamos mal. Pará, Moisés. Se empezaron a volver contra Moisés. Y Moisés era el que tenía la palabra de Dios. Y entonces Moisés ahí tuvo que usar la fe que tenía para presentarse nuevamente a Faraón, pero también para resistir los embates del pueblo que se lo quería comer crudo. Estaba solo, aislado Faraón, entre dos bandos, Faraón y el pueblo de Israel, que ya le estaba perdiendo el aprecio porque se sentían cada vez más oprimidos. Pero Moisés resistió por la fe y fue de nuevo a Faraón. Y Faraón le dijo, no vayan al desierto, adoren aquí, en la capital. Y Moisés dijo, esto no es lo que dijo Dios. Y se fue. Y volvió otra vez. Y Faraón le dice, bueno, vayan ustedes, pero que vayan los varones, pero dejen a sus familias y a los niños acá. Faraón, no era sonso Faraón, ¿eh? Vayan los varones a adorar a su Dios al desierto, pero a las familias y a los niños y a todas las cosas. No, se fue y volvió Moisés. Bueno, vayan, pero dejen todas sus pertenencias aquí, sus animales, sus cosechas, todo lo dejan aquí. Vayan ustedes con su familia. Y Moisés le termina diciendo, nos vamos a ir de acá y ni una de las pezuñas de nuestros animales se va a quedar aquí. Nos llevamos todo. Y cuando llegó la última plaga, la de los primogénitos egipcios que murieron, salió Moisés, salió el pueblo, salieron con todos sus bienes, con todos sus animales, y fueron y finalmente adoraron en el desierto. ¿Te crees que le fue fácil a Moisés? ¿Pensás que a Moisés le salió de taquito hacer eso? Tuvo que resistir un día, y resistir otro día, y resistir otro día, y resistir otro día, creyendo en el Dios de esa palabra, creyendo en el Dios de esa palabra, más allá de lo que dijera Faraón, más allá de lo que dijeran los mismos hebreos, de sus compatriotas, más allá de lo que dijera cualquiera, él se tuvo que estar manteniendo y sosteniendo por la fe en esa palabra y en el Dios de esa palabra. ¿Y tú por qué crees que para ti va a ser diferente? Si para Moisés fue de esa manera, ¿por qué tú vas a pensar que no necesitas de esa fe? ¿Por qué vas a pensar que no necesitas resistir en fe si de la única manera que sales de las adversidades y de los problemas de la vida va a ser por medio de la fe? Hoy tu fe se tiene que levantar, hoy tu fe se tiene que levantar en tu corazón, hoy tienes que decir, si Moisés resistió por fe, yo voy a resistir también por la fe, amén. ¿Cuántos Moisés hay acá? O Moisésas. Y hay alguno que por ahí. Mantén la posición en lo que Dios habló. Pero ¿sabes qué? La fe no es solamente para que se cumplan promesas. La fe también te sirve para cuando no se cumplen o no vienen las promesas. En Hebreos, capítulo 11, verso 36, dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y además de eso, prisiones y cárceles como Pablo. Fueron apedreados, aserrados como Isaías, puestos a prueba, muertos a filo de espada como Jacobo. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, como ¿quién? Juan el Bautista. Pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas.
Algunos creyentes no les fue bien como esperaban, está diciendo. Algunos creyentes la pasaron re mal. Algunos hombres llamados por Dios la pasaron pero pésimamente, dice la palabra. Y estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, porque nosotros conocimos la salvación de Jesucristo. Sin embargo, no se dieron por vencidos. Aunque no obtuvieron al final del camino lo que esperaban, no se dieron por vencidos, no perdieron la confianza, vivieron por fe hasta el último día de sus vidas, creyéndole a Dios. ¿De qué manera quieres terminar tus días cuando estás pidiendo y clamando algo a Dios? Tu vida va a depender de si Dios lo hace o no lo hace, o como esta clase de generación de gente que a pesar de que no recibió lo que esperaba, aún se mantuvo firme hasta el último día por medio de la fe. Es como que Dios le estaba diciendo, está dura la cosa, pero no se rindan. Se puso más difícil, pero no se den por vencidos. No pierdan la confianza. Acuérdense que hay galardón para ustedes. Recuerden, yo veo aquí gente que va a recibir cosas maravillosas de Dios, promesas que se van a cumplir sobre sus vidas. Algunos tienen ministerios preciosos de Dios y otros, yo sé por lo que dice la palabra, que hay cosas que no van a alcanzar, que hay cosas que no van a llegar, que hay cosas que no van a sobrevenir sobre ustedes, aunque la pidan, aunque la clamen, aunque la oren, aunque la vivan y vivan por fe. Hay cosas que a algunos va a suceder y hay otras cosas que no sucederán. Y no te quiero desalentar con esto, porque el punto está puesto no en lo que obtengas o no obtengas, sino en que si vives por la fe hasta el final. El punto de este mensaje es, no pierdas la confianza. No la pierdas. No, es que yo quiero recibir. No la pierdas. No, es que Dios no me contesta. No la pierdas. Te conteste o no te conteste, te conceda o no te conceda. No pierdas la confianza, que tiene grande galardón. La pregunta a esta altura es, ¿estás honrando a Dios por tu fe? ¿O se avergonzará el Señor de la fe que estamos llevando adelante? ¿Te estás preguntando qué clase de fe es la que estás ejerciendo en tu vida? Mas el justo, verso 38, no 35, qué chiquitos los números, 38, vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. No te está diciendo, te podés cansar a mitad de camino. Podés titubear. Te podés llenar de dudas. Te podés caer en la incredulidad. No, está diciendo, mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. ¿Te acordás de los amigos de Daniel? ¿Cómo se llamaban los amigos de Daniel? A ver si me ayudan. ¿Cómo es Samuel? Sadrac, Mesach y Abednego. Está grifónico, por eso no canto. Raquel, ¿te acordás, no? Sadrac, Mesach y Abednego. Qué nombres raros. Ninguno le podría alguno de esos nombres a su hijo, ¿no? Son nombres medio raros. Sadrac, Abednego. Abed. Seguramente no elegirías esos nombres. Pero el secreto de esas personas no estaba en el nombre que tenían, sino en la fe que vivían. Un día,
ellos que eran amigos de Daniel, se convirtieron en gente importante, estando bajo cautiverio. Se convirtieron en gente relevante, se convirtieron de alguna manera en grandes administradores o administrativos de las cosas del rey. Y lograron una posición. Pero un día el rey decidió hacerse una imagen de sí misma, una estatua de sí misma como de 3 metros. ¿De cuánto era, pastor? Más o menos. Supongamos que era de 3 metros de alto. Y dijo, voy a poner una orquesta acá. Y cuando escuchen el son de la bocina, de la zampoña, de los címbalos y de los instrumentos, cuando escuchen esa música, todos se inclinan y adoran a la estatua que yo he levantado. ¿Se acuerdan de la historia, no? Y entonces cuando sonaba la orquesta, estuvieras donde estuvieras, te tenías que inclinar y postrarte delante. ¿Y qué pasó con estos muchachos? Estos muchachos dijeron, no. Nosotros adoramos a Jehová Dios. Pero mirá que hay una sentencia para que no lo hagan, pero nosotros adoramos a Dios. No, pero mirá que la sociedad está cambiando, mirá que hay que mediar las cosas acá, hay que acomodarse un poquito al estándar. No, nosotros adoramos a Dios. No, pero mirá que ahora las leyes son nuevas, han cambiado, se ha modernizado todo, hay una estatua, suena la orquesta y nos tenemos que inclinar todos en esa hora. Nosotros no lo vamos a hacer. Estaban resistiendo por la fe, otra vez, resistiendo por la fe. Hay muchos de nosotros que con todas las nuevas leyes, e inclusive las de géneros, ya estamos hablando de todes. ¿Y no te da vergüenza? De todes. ¿A quién adorás? ¿A los dioses de esta vida y de este mundo? ¿O adorás a tu Dios? Y entonces el rey lo llama. Y el rey lo llama. Y le dice en Daniel 3:14, habló Nabucodonosor y le dijo, ¿es verdad, Sadrac, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? ¿Es verdad? El rey quería saber si era verdad que estos se habían arriesgado. Porque el edicto decía que el que no lo haga será echado a un horno de fuego. Y entonces ellos, en el verso 17 dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, decí conmigo, y si no, nos librará. Y si no, nos va a librar. Y si no, Él es victorioso. Y si no nos libra, atento, se repite lo que te decía antes. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esto es resistir por la fe. Cuando el sistema te dice una cosa y vos decís, en el nombre del Señor yo creo esto. Cuando la gente te quiere hacer pensar de otra manera, pero vos te levantás en el nombre de Jesús y yo creo en lo que es las palabras de mi Dios. Y te sostenés en esas palabras. Y no dejas que te modelen la mente, que te modelen con sus dichos, que te modele el corazón, el sistema en el que vivís, sino que vivís por la fe, resistiendo. ¿Y sabes qué pasó? El horno lo precalentaron y después le hicieron hervir 7 veces más fuerte. 7 veces más fuerte. Era un horno potente. Y allí los echaron a Sadrac, Mesach y Abed-nego. Y cuando ya todo parece que había sucedido y pasado, el rey se acercó y miró por el vidrecito, ¿viste? Siempre hay un lugar donde puedes mirar.
espiar algo. A ver cómo están achicharrados. Quiero ver cómo se consumen los huesos. Me gusta el olor a carne quemada humana. ¿Vos te crees que en Israel y en Irán no están oliendo a carne quemada? Y cuando se asomó el rey dijo, perdón, ¿no eran 3 los que habíamos echado? Sí, pero hay 4 ahí adentro. Hay uno más. Hay uno más. ¿Sabés quién era ese más? El Señor. Escuchá, porque el Señor no te salve de afuera. ¿Sabés dónde estaba el Señor? Adentro con ellos. No importa que estaba recalentado 7 veces más, el Señor estaba con ellos en el horno de fuego. Él no se separa de vos. Él no te deja quemarte, Él no te deja que te hundas, Él va a estar con vos, Él va a estar a tu lado, Él va a estar por vos, Él siempre estará con los que honran por fe su vida, la vida del Hijo de Dios. Así que prepárate para que Él esté con vos. Estás en una crisis familiar y son 4, pero va a haber uno más, 5 que está en medio tuyo. Estás en una enfermedad, solo, tirado en la habitación de un hospital, pero no estás solo, hay uno más al lado tuyo. Estás atravesando la peor prueba de tu vida. Estás pidiendo por un hijo, por una hija que se te va, que se te cayó, que se te murió, que es lo que pasó. Hay uno más que está al lado tuyo para sostenerte. Porque si lo hizo con Sadrach, Mesach y Abednego, lo va a hacer con vos. Él no te va a dejar nunca. Él va a honrar la fe. Él va a honrar tu fe. Pero dice la Biblia que los cobardes no heredarán el reino de Dios. Junto con una lista grande que hay de homicidas y otras. Los cobardes no heredarán el reino de Dios. Y no sos cobarde porque no seas valiente, sos cobarde porque teniendo una fe decidís no ponerla en acción cuando la prueba viene, cuando la adversidad llega, cuando la crisis te sobrepasa. Es tiempo de vivir por la fe. Sos un cobarde cuando crees que hay otras soluciones. Sos un cobarde cuando no abrazás la fe para sostenerte solo por el Señor que va a estar al lado tuyo. Sos un cobarde cuando pensás que alguien va a venir a solucionarte el problema que no se llama Jesucristo. Porque los cobardes no heredarán el reino de Dios. No sé si decirte amén, porque no sé si crees esto. ¿Amén? Los cobardes no heredarán, sino los que no pierden la confianza. No quiero pedirte, levanten la mano los cobardes porque sería un papelón, ¿viste? Imagínate. Pero sí quiero preguntar quiénes quieren mantener la confianza hasta el fin en el Señor. Gloria a Dios. Tengo que terminar. Finalmente, el resumen del autor de Hebreos dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Tu vida, tu alma solo persevera y prevalece por la fe. No somos de los que retroceden. Verso 39. Bien. Iglesia, no sé lo que individualmente puedas estar pasando, pero ¿te encontraste algún día que abriste la alacena o la heladera y ya no había nada? Quizá no te pasó. A nosotros nos pasó. ¿Te encontraste algún día con que un día tenías iglesia, servías, ministrabas y al otro día ya no tenías qué hacer? No tenías ni iglesia, ni ovejas, ni colaboradores, ni nada.
porque fuiste corrido. ¿No te pasó? A nosotros nos pasó. ¿Te pasó alguna vez que un ojo tuyo se ulceró y casi perdiste la vista de ese ojo? Y por ahí te derrotaste, te abatiste. A nosotros nos pasó con la vida de Cristian. Él casi ha perdido un ojo, pero seguimos orando y seguimos creyendo. ¿Te pasó alguna vez que te desecharon? Que ya no te llamaron nunca más, ni te tuvieron en cuenta. A nosotros nos pasó, pero mantuvimos nuestra confianza y nuestra fe. Y te podría estar contando de historias personales. No suelo contar tantas historias personales porque prefiero predicar la Biblia, la palabra de Dios. Algún testimonio que otro puede ser. Pero ustedes no vinieron a divertirse con el testimonio de alguien, sino a llenarse de la palabra de Dios. Pero yo te quiero decir que si alguna de estas cosas te han pasado o te están pasando, no retrocedemos. No somos de los que retroceden, porque no queremos perdernos, sino de los que viven y avanzan por fe para preservar nuestras vidas. Terminé. ¿Por qué estás viviendo esta vida? ¿Detrás de qué está yendo tu vida? ¿De quién está hablando tu vida? ¿De vos? ¿De tus cosas? ¿O estás viviendo por la fe? Quizás recibas esa promesa por la que estás clamando. La Biblia te habilita para clamar y pedir milagros, prodigios, señales. Pero quizá vas a vivir luchas y adversidades y vas a clamar y vas a mantener la fe, pero no lo vas a recibir. Eso está solo en el designio de Dios. ¿Por qué un profeta como Isaías tenía que morir aserrado al medio? ¿Por qué un varón como Pablo tenía que ser apedreado? ¿Por qué un apóstol como Pedro escogió morir cabeza abajo crucificado? Sino porque nunca retrocedieron, sino confiaron y confiaron y confiaron hasta el fin. ¿Estás dispuesto a esto? Cierra tus ojos. Quiero que hagas una oración a Dios. Yo espero que el Señor te haya hablado en esta mañana. Haya penetrado esa coraza que muchas veces tenés. Haya tocado lo más íntimo de tu alma para decirte, no podés vivir con esa fe tan frágil que tenés, tan endeble, esa fe que no puede mover una montaña, esa fe que no cree ni siquiera en milagros, esa fe que no te alcanza para ver un futuro, solo ves el aquí y el ahora. Y no te extendés por la fe en la palabra de Dios. Dios te está diciendo, no pierdas la confianza. Hay recompensa para tu vida.
quizá yo no voy a hacer un llamado ahora. Yo voy a pedirte que vos hagas una oración donde estás. Porque si algo de esta palabra alcanzó tu corazón, el llamado es individual, allí donde estás. Allí vos que conocés tu vida y tus renuncios. Allí donde estás y conocés las veces que fallaste al Señor. Las veces que no creíste ni siquiera lo que Él dijo, la palabra. No pierdas pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque un poquito y el que ha de venir vendrá. Y no tardará. Mientras tanto, el justo vivirá por la fe. Decile al Señor allí donde estás: no voy a retroceder. Te voy a honrar, te voy a agradar. No voy a darme por vencido. No voy a bajar la guardia. No voy a celebrar el fracaso. No voy a dejar que mi fe se caiga. No mates tu fe. No ciegues la esperanza de tu vida. No dejas que esas cosas que el Señor un día puso en tu vida se desvanezcan. Seguí confiando, seguí creyendo, seguí de pie un día más, seguí viviendo por la fe, seguí avanzando y no retrocediendo, seguí detrás del Señor. Y un día verás la respuesta victoriosa que tu Dios ha preparado para ti. Sea que la vivas aquí en la tierra, en esta vida, o sea que la recompensa esté allí cuando el Señor venga. Pero si has de vivir, vivamos por la fe en el nombre de Jesús. Padre Santo, yo te quiero pedir por tu pueblo hoy. El pueblo que tú amas, el pueblo por el cual tú diste la vida de Jesús, el pueblo que se llevó todo tu amor y toda tu atención en este lugar, el pueblo que tú estás esperando una reacción de fe, ese pueblo que estás esperando una declaración de fe en medio de sus adversidades, de las crisis, de las enfermedades. Ese pueblo en el cual dijiste: no retrocedan, mantengan la confianza, yo vuelvo pronto, yo haré cosas maravillosas, yo tengo la victoria. No retrocedan, sean pacientes y vivan por la fe. Señor, esa clase de iglesia es la que queremos presentar delante de ti. Esa clase de hijos y de hijas es la que hoy presentamos delante de ti, para que tú la bendigas, Señor. Y en esta mañana tú envíes tu Espíritu Santo, y tu Espíritu Santo sostenga y mantenga a cada uno en la posición de fe a la que fuimos llamados. Y que no retrocedamos un milímetro de lo que hemos alcanzado por ti. Y que podamos seguir avanzando y conquistando y alcanzando, y ver tu bendición sobre nuestras vidas. Yo te lo ruego, Padre, bendice a este pueblo. Bendícelo, Señor. Bendícelo con grandezas, con maravillas, con cosas extraordinarias. Hay alguien que tiene que recibir esto por la fe. Hay alguien que tiene que recibir esto por la fe. No lo estoy diciendo por mí, lo estoy diciendo en el nombre del Señor. Hay alguien que le tiene que creer a Dios. Hay alguien que tiene que tomar la promesa, capturar la palabra. Hay alguien que tiene que vivir por la fe una vez más. Gracias, Señor. Yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos y declaro que tu amor es suficiente para alcanzarnos a todos y a cada uno en la situación en la que nos hallemos.
Bendito sea tu nombre, por Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Dale un aplauso al Rey.